La tragedia del cohete. El multimillonario despide a la dueña del imperio. Él le gritó: «Te he superado. Soy vicepresidente y tú no eres nada». Le dijo a su esposa de 5 años que empacara una maleta y se largara de su lujoso ático. Lo que él no sabía, al entregarle unos billetes para un hotel, era que no solo estaba echando a su esposa, estaba echando a la multimillonaria encubierta y secreta dueña de toda la empresa para la que trabajaba. Él pensó que estaba cerrando un capítulo. En realidad, estaba firmando su propia orden de arresto. Esta es la historia de su épica caída. Antes de sumergirte en esta verdad escalofriante, deja un me gusta y suscríbete al canal. Compartimos historias de quienes se atreven a contraatacar. ¡No te lo pierdas! Y el ancla y el cohete. Una tensión silenciosa. Marcos Ríos creía que el mundo se dividía en 2 tipos de personas: cohetes y anclas. Él era, según su propia estimación, un cohete. A sus 34 años, ya era director senior en Ascensión Ibérica, una de las firmas de logística tecnológica más agresivas de Madrid. Trabajaba en el reluciente monolito de cristal y acero, conocido como la Torre Ascensión, un edificio que se elevaba en el horizonte de la capital como una aguja. Marcos era apuesto, astuto y completamente despiadado. Vestía trajes Tom Ford de $3,000, tenía una reserva fija en Diverso y navegaba por el mundo corporativo con la gracia depredadora de un tiburón. Su esposa, Elena Vega, era el ancla. Al menos así la veía él. Elena Vega. Ella había mantenido su apellido de soltera, algo que inicialmente le había parecido encantadoramente independiente, pero que ahora le resultaba vagamente molesto. Era para Marcos, agresivamente normal. Era guapa, de una manera tranquila y olvidable. Era inteligente, suponía, pero no tenía ambición. Hace 5 años la había conocido cuando era bibliotecaria universitaria. Le había encantado su calma. Ahora esa calma se sentía como estancamiento, la prueba definitiva de su mediocridad. Ella también trabajaba en Ascensión Ibérica, pero mientras él operaba en el piso 70, ella era una analista de datos de nivel medio en el piso 25. Viajaban por separado. Rara vez hablaban de trabajo y se movían en órbitas completamente diferentes. Él era un cohete ascendente. Ella estaba procesando facturas. «Elena, ¿me estás escuchando?», espetó Marcos, aflojándose la corbata de seda mientras entraba en su extenso ático. La vista desde su sala de estar era un asombroso panorama de los 4 torres Business Area, una vista que sentía que se había ganado. Elena levantó la vista de su portátil. Estaba acurrucada en el sofá, con ropa deportiva sencilla de color gris. «Lo siento, Marcos. Solo estoy terminando un informe de conciliación». «¡Qué fascinante!», se burló, arrojando su maletín sobre una silla de cuero Hermes. «Acabo de pasar 3 horas en una sesión de estrategia con Chloe Bishop. Estamos reestructurando todo el brazo logístico europeo. ¿Y tú estás conciliando?». Elena cerró el portátil, su expresión plácida. «Alguien tiene que asegurarse de que los números cuadren, Marcos. De lo contrario, tus grandes estrategias son solo ficción cara. Ahorra la filosofía, cariño. Te estoy diciendo que esta nueva adquisición de Vega Global está revolucionando todo. Los nuevos propietarios están limpiando la casa. No les importa la conciliación, les importa la visión». Vega Global era la misteriosa firma de capital privado que había comprado Ascensión Ibérica 6 meses antes. Eran fantasmas. Nadie había conocido al nuevo propietario, de quien se rumoreaba que era algún heredero solitario de dinero antiguo, al que se hacía referencia
en los memorandos solo como la presidencia. Chloe cree que soy el principal candidato para el nuevo puesto de vicepresidente, dijo Marcos, sirviéndose una copa de Macallan 25. Básicamente está dirigiendo la transición y ve mi potencial. Chloe Bishop. El nombre flotaba en el aire. Chloe era su superior directa, la vicepresidenta ejecutiva. Era todo lo que Elena no era. Rubia, ruidosa, quirúrgicamente astuta y goteando Cartier. Marcos y Chloe habían estado teniendo una aventura durante 8 meses. Era, se justificó, una fusión de talento. «Eso es genial, Marcos», dijo Elena, con voz tranquila. «Has trabajado duro». «Maldita sea que sí», dijo él, «y no voy a permitir que nadie ni nada me detenga». La miró, acurrucada en el sofá, y una fría sensación de decisión se instaló en su estómago. Ella era un ancla, y era hora de cortar la cuerda. Él estaba pensando en su futuro. Estaba pensando en Chloe, en el título de vicepresidente, en el bono que él y Chloe planeaban liberar de su proyecto estrella, el proyecto Odisea. No estaba pensando en el portátil que Elena acababa de cerrar. No era un informe de conciliación. Era una auditoría en tiempo real y cifrada de las finanzas de toda la empresa enviada directamente a un servidor privado en Suiza. Y el nombre en la cuenta que estaba señalando por gastos irregulares del proyecto Odisea era el suyo. «Voy a ducharme», dijo, redactando mentalmente su discurso de ruptura. «De acuerdo, Marcos», respondió Elena, abriendo su portátil de nuevo. «Que tengas una buena noche». Él se fue, perdiéndose el destello de hielo en sus ojos. Él era un cohete, de acuerdo, pero los cohetes, cuando fallan, no solo se desvían, se estrellan. Pues, el jaque mate en la copa, la caída del ancla. El ascenso llegó un martes. Marcos fue convocado al piso 70, no a su oficina habitual, sino a la sala de conferencias ejecutiva. Chloe Bishop lo estaba esperando, flanqueada por 2 hombres de rostro de piedra de recursos humanos. «Marcos», dijo Chloe, su sonrisa tan brillante y dura como un diamante. «En nombre de Ascensión Ibérica y nuestros nuevos socios, Vega Global, estoy encantada de ofrecerte oficialmente el puesto de vicepresidente de Estrategia Global». Marcos sintió una oleada de adrenalina pura. Esto era todo, el último peldaño antes de la suite. «Chloe, me siento honrado», dijo, proyectando una máscara de humilde gratitud. «Supervisarás el despliegue completo del proyecto Odisea», continuó, entregándole una nueva tarjeta de acceso. «Esto viene con un aumento salarial significativo, una nueva oficina en la esquina del piso 72 y un paquete de bonificaciones que negociaremos». La mirada que le lanzó fue eléctrica. «Lo hicimos, cariño», susurró, abrazándolo por el cuello. «Somos la nueva pareja poderosa de toda esta torre». «¿Solo la torre?», murmuró Marcos, acercándola. Estaba pensando en toda la ciudad. «Un paso a la vez», rió ella. «Ahora queda un último asunto. Tu esposa». El rostro de Chloe se endureció. «No puedo tener a mi nuevo vicepresidente, mi socio, volviendo a casa con una analista de bajo nivel. Es indecoroso. Parece débil. La Junta valora la decisión, Marcos. Vega Global valora la fuerza. Si vamos a celebrar esto, quiero saber que has despejado el camino. Corta el ancla, Marcos». «Esta noche», Marcos asintió. Su corazón latía con una mezcla de emoción y fría resolución. Dalo por hecho. Esa noche no fue directamente a casa. Él y Chloe fueron al Hotel Urban, bebiendo champán que costaba más que el salario mensual de Elena. Expusieron sus planes, no solo para el proyecto Odisea, sino para su proyecto real.
Usar el presupuesto masivo del proyecto, inflado intencionalmente, para desviar millones. Crearían corporaciones fantasma, presentarían facturas manipuladas y desviarían un porcentaje del capital a una cuenta offshore en las Islas Canarias. Era idea de Chloe, pero Marcos había perfeccionado la metodología. Era infalible. Cuando llegó al ático, eran casi las 11 p.m. Estaba enrojecido por la victoria y el champán. Elena estaba en la cocina, preparando un almuerzo sencillo para el día siguiente. La pura domesticidad del acto lo llenó de una repentina y aguda repulsión. «Necesitamos hablar», dijo, arrojando sus llaves sobre la encimera de mármol. Elena levantó la vista, su expresión indescifrable. «De acuerdo. Conseguí el ascenso, Elena. Soy el nuevo vicepresidente». «Teta, me enteré», dijo ella. «El memorando salió esta tarde». «Felicidades». Su falta de entusiasmo fue para él el insulto final. «¿Eso es todo? ¿Felicidades? Es el momento más importante de mi carrera, y actúas como si acabara de encontrar un billete de 20 euros. Me sorprende», dijo Elena, cerrando el recipiente. «Es todo». Con la nueva supervisión de Vega Global, asumí que harían revisiones más exhaustivas. «¿Qué se supone que significa eso?», espetó. «Significa», dijo Elena, girándose finalmente para mirarlo, «que el presupuesto del proyecto Odisea está inflado en casi un 40. Las proyecciones se basan en datos de mercado defectuosos. Es un castillo de naipes, Marcos». Él estaba atónito, no solo porque ella supiera sobre el proyecto, sino porque tuviera la audacia de criticarlo. «Eres una procesadora de datos, Elena», escupió, con la voz cargada de desprecio. «Te sientas en el piso 25 y revisas hojas de cálculo. Yo estoy en el piso 72 diseñando el futuro. No tienes ni idea de lo que estás hablando». «Conozco los números», dijo ella simplemente. «Y estos números son una mentira». Eso fue todo. La gota que colmó el vaso. «¿Sabes qué? Tienes razón», dijo, caminando hacia el armario del pasillo y sacando su vieja maleta de lona. La arrojó al suelo entre ellos. «He estado ciego, pero ahora veo. Soy un cohete, Elena, y tú eres un ancla de hormigón con revestimiento de plomo, y voy a cortar la cuerda esta noche». Elena se quedó mirando la maleta. «¿Qué estás haciendo?» «Estoy terminando esto. Quiero el divorcio». Sacó su billetera, sacó todo el efectivo que tenía, unos 800 euros, y lo arrojó sobre la encimera. «Este es un edificio de alta gama. No puedo permitir que te quedes aquí. Quiero que te vayas esta noche». «Marcos», dijo Elena, su voz peligrosamente tranquila. «Me estás echando». «Me estoy liberando», corrigió. «Te he superado. He superado esta farsa de matrimonio. Voy a cosas más grandes y mejores. Estoy con Chloe Bishop ahora. Somos socios. Socios de verdad. Ella me entiende. Está en mi liga». Esperaba lágrimas. Esperaba súplicas. Esperaba algo. Elena solo lo miró. Una tristeza profunda e indescifrable en sus ojos. No era la tristeza de una víctima. Era la tristeza de un juez a punto de dictar sentencia. «Chloe Bishop», repitió, como saboreando el nombre. «La mujer que ha estado aprobando tus informes de gastos fraudulentos durante 6 meses. Ya veo». Marcos se congeló. «¿Qué dijiste?» «Empaca tus cosas, Elena», dijo, su voz bajando a un gruñido. «Quiero que salgas de mi apartamento en 1 hora». Elena asintió lentamente. «¿Tu apartamento?» Miró alrededor del ático multimillonario, a las ventanas de suelo a techo, al arte curado en las paredes. «Sí, supongo que tienes razón». Cogió la maleta y se dirigió a su dormitorio. Marcos, sintiendo el primer pinchazo de inquietud, se sirvió otra copa. Lo había hecho. Era libre. 1 hora después,
Elena salió. Había empacado una pequeña bolsa. Llevaba un simple abrigo negro. Parecía lo que era. Una empleada despedida. Una esposa descartada. Caminó hacia la puerta. «Elena, espera», dijo, sintiendo una punzada repentina e inconveniente de algo. «¿Culpa?» «No, lástima. No hagas esto feo. Haré que mi abogado te envíe un paquete de compensación estándar. Solo firma los papeles y todos podremos seguir adelante». Elena se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. «Tienes razón, Marcos. Esto no será feo». Se giró para mirarlo por última vez, su rostro una máscara de fría porcelana. «Será exhaustivo». Abrió la puerta y salió, cerrándola suavemente detrás de ella. Marcos dejó escapar un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Estaba hecho. Agotó su vaso, triunfante, y envió un mensaje de texto a Chloe. «El ancla está cortada. Percy». El trono de la presidencia. El alzamiento de Elena Vega salió por la entrada de servicio del edificio. No quería ver al portero, el que siempre la saludaba como la señora Ríos, al que siempre daba generosas propinas en Navidad. El aire de noviembre era penetrante, mordiéndole la cara. Se paró en la acera de la calle de Serrano. Solo otra mujer con un abrigo oscuro, sosteniendo una sola maleta. Marcos tenía razón. Parecía nada. Un elegante Maybach S630 negro, tan oscuro que parecía una astilla del cielo nocturno, se detuvo silenciosamente en la acera. Un hombre con un traje oscuro, Arturo, su jefe de seguridad, salió y abrió la puerta trasera. Él no hizo preguntas. «Buenas noches, señorita Vega», dijo, tomando su bolso. «Arturo», respondió ella, su voz recuperando un acero que no había tenido en 5 años. Se deslizó sobre el lujoso cuero color crema. El coche olía a madera pulida y poder tranquilo. El nombre en su cheque de analista, su licencia de conducir y su certificado de matrimonio decía Elena Vega. Este era el apellido de soltera de su madre. Fue el nombre que había elegido cuando, después de la muerte de su padre, decidió ir de incógnito dentro del imperio que él le había dejado. Quería entender el gigante de 80.000 millones de euros, Vega Global, desde cero. Quería encontrar la podredumbre, y lo había hecho. También se había enamorado tontamente. Había conocido a Marcos en una gala universitaria a la que asistió como benefactor de nivel medio. Él había sido dinámico, encantador, y parecía tan refrescantemente ambicioso. Él no sabía quién era ella. Vio a Elena Vega, bibliotecaria. A ella le había encantado eso. Lo había amado. Ella había construido una vida con él, manteniendo su tapadera. Había comprado su ático a través de una corporación fantasma, una de los cientos que controlaba, y se lo había alquilado a una tasa que Marcos podía pagar. Su enorme salario, del que estaba tan orgulloso, era una gota en el océano de su riqueza personal. Se había unido a Ascensión Ibérica, una de sus propias empresas, para estar cerca de él y vigilar la transición después de que su holding la adquiriera. Ella había querido ser una esposa, no una presidenta, y por eso la habían llamado un ancla. Elena cogió el teléfono satelital encriptado del reposabrazos, marcó un número, sonó una vez. «David, soy Elena». La voz al otro lado era cálida, pero instantáneamente alerta. «David Foster, el CEO de Vega Global y el asesor más confiable de su difunto padre». «Elena, ¿estás bien? ¿Dónde estás?» «Estoy en el Maybach. Estoy fuera», dijo. La palabra se le atascó en la garganta. «Me echó David. Está con Chloe Bishop».
Hubo un fuerte silencio. David le había advertido sobre Marcos. Había visto la ambición despiadada del hombre. «Ese idiota absoluto», dijo David, con la voz endurecida. «¿Cuáles son sus órdenes, señorita Vega?» Señorita Vega la devolvió a la realidad. La esposa con el corazón roto, Elena Vega, retrocedió. La presidenta, Elena Vega, tomó su lugar. Él piensa que soy una analista de bajo nivel que acaba de quedar sin hogar. Piensa que él y Chloe están a punto de hacerse ricos con el proyecto Odisea. No sabe que has estado señalando sus facturas, ¿verdad?, preguntó David. No tiene idea. Simplemente me llamó Ancla y me dijo que no entendía su visión. Así que es hora de que le demos una lección de supervisión estratégica. Active el protocolo Vega. Quiero un congelamiento total e inmediato de todos los activos asociados con el proyecto Odisea, efectivo a las 9:00 a.m. de mañana. Quiero que su nueva oficina, la del piso 72, esté cerrada. Cambie los protocolos de seguridad. Hecho, dijo David. ¿Y David? Las cuentas offshore, las de las Islas Canarias que él y Chloe han estado alimentando durante meses. No quiero que solo se congelen. Quiero que se incauten. He tenido las contraseñas durante semanas. Vacíalas, hasta el último céntimo. Transfiérelo todo al fondo de ayuda de la Fundación Vega para mañana por la mañana. David soltó un silbido bajo. Esos son varios millones de euros, Elena. Es un movimiento audaz antes de que la auditoría sea pública. Lo llamó un paquete de bonificación, dijo Elena. Su voz se convirtió en hielo. Considérenlo una donación. Y una cosa más, dijo David. El ático, el de la calle de Serrano. Quiero que cambien las cerraduras a las 8:00 a.m. Que el equipo de Arturo saque mis efectos personales esta noche y ponga el resto de las pertenencias de él y de Chloe en una unidad de almacenamiento en las afueras de Madrid. La propiedad debe limpiarse y ponerse a la venta al mediodía. Y el señor Ríos ahora es vicepresidente. Es un cohete. Veamos qué tan alto puede volar sin alas y sin combustible. No dejes que sepa nada de esto. Que entre en ese edificio mañana pensando que es el rey del mundo. ¿Y usted, Elena?, preguntó David, suavizando la voz. El Maybach estaba cruzando el puente, dirigiéndose al ático triplex de la familia Vega en el barrio de Salamanca. Un hogar cuya existencia Marcos nunca conoció. «Voy a darme un baño», dijo Elena. «Luego voy a dormir un poco, y mañana por la mañana usted y yo vamos a presidir una reunión de emergencia de la Junta. Es hora de que la presidencia finalmente venga a la oficina». Colgó, apoyó la cabeza contra el cristal frío y vio pasar las luces borrosas de la ciudad. Las lágrimas finalmente llegaron, no de tristeza, sino de rabia fría y clarificadora. Bue. La hora cero. La humillación de la torre. Ascensión Marcos Ríos se despertó en su propia cama, solo, y se sintió magnífico. Se estiró, las sábanas de algodón egipcio frías contra su piel. El silencio en el ático era de oro. No había Elena revolviendo en la cocina. No había una presencia silenciosa que juzgara. Solo él, su ambición y la impresionante vista del parque. Envió un mensaje de texto a Chloe. «Buenos días, socia. Nos vemos en el piso 72. Se tomó un tiempo extra para prepararse. Eligió un traje Brioni nuevo y afilado. Se puso el reloj Patek Philippe que Chloe le había regalado. Se sentía como un rey. Cogió su maletín y su tarjeta de acceso, su nueva y brillante tarjeta de nivel VP, y salió. La primera grieta en su día perfecto apareció en el ascensor. Deslizó su nueva tarjeta para el ascensor ejecutivo. Acceso denegado. Frunció el ceño. La deslizó de nuevo. Acceso denegado. Suspiró. Molesto.
Un fallo técnico. Se vio obligado a usar el ascensor regular para el personal, apiñándose con analistas y administrativos. Reconoció algunos rostros del departamento de Elena en el piso 25. Lo miraron con una energía extraña y nerviosa. Él los ignoró, saliendo en el piso 70 caminando hacia la escalera ejecutiva. Deslizó su tarjeta en la puerta del ala ejecutiva del piso 72, acceso denegado. Ahora estaba enojado. Llamó a Chloe. «Mi nueva tarjeta no funciona», espetó. «Estoy encerrado fuera de la escalera». «¿Qué?». Chloe sonó distraída, su voz tensa. «No seas ridículo. Estoy en mi oficina. Simplemente reúnete conmigo en la sala de juntas principal. Tenemos un problema». Marcos sintió un nudo de irritación. ¿Un problema? Nosotros somos la solución, cariño. ¿Qué pasa? El proyecto Odisea, susurró. La financiación ha sido marcada. A Marcos se le heló la sangre. ¿Marcada por quién? Cumplimiento. Peor. Es una marca de nivel de la presidencia. Todos los activos están congelados. Todos los pagos, todas las transferencias bancarias, todo. Eso es imposible, dijo Marcos, comenzando a caminar rápidamente hacia la sala de juntas. Somos los únicos con los códigos de autorización. Aparentemente no, Marcos. Todo el presupuesto está bloqueado. Y eso no es todo. Su voz se quebró. La cuenta de las Islas Canarias se ha ido. ¿Qué quieres decir con que se ha ido? Quiero decir vacía, chilló, y él pudo escuchar el pánico en su voz. Saldo cero. Cada euro transferido. No puedo rastrearlo. Simplemente se fue. Marcos dejó de caminar. Estaba en medio del atrio del piso 70. La gente comenzaba a mirar. Bajó la voz a un susurro furioso. «Esos son 5 millones de euros. ¿Cómo puede haberse ido? Esto tiene que ser un rival interno. Alguien lo sabe. Alguien nos está tendiendo una trampa. Tenemos que arreglar esto». «Marcos», dijo Chloe, su valentía evaporándose. David Foster acaba de convocar una reunión de la Junta Directiva de Emergencia para las 10 a.m. en persona. Dijo que la presidenta está volando. La presidenta. Finalmente está mostrando su rostro. La mente de Marcos se aceleró. Esto es malo, pero tal vez también sea una oportunidad. Esta es nuestra oportunidad. Entramos en esa reunión. Presentamos el proyecto Odisea. Les mostramos la visión. Culpamos del problema a algún error de contabilidad de bajo nivel. Culparemos al departamento de Elena. Es perfecto. El trabajo descuidado de una analista de nivel medio. Diremos que encontramos la discrepancia y bloqueamos los fondos nosotros mismos para proteger a la empresa. Nos hace parecer héroes. Chloe se quedó en silencio por un momento. ¿Tirarías a tu esposa a los leones? No tengo esposa, ¿recuerdas?, dijo Marcos con frialdad. Corté el ancla. Ahora, ¿estás conmigo? Somos los cohetes, Chloe. Vamos a dominar esto. De acuerdo, suspiró Chloe, calmándose. De acuerdo. Tienes razón. Es un error de entrada de datos. Lo encontramos. Somos los héroes. Vamos a buscar nuestra presentación. Voy en camino. Colgó y se dirigió a su oficina. Deslizó su vieja tarjeta de acceso. Acceso denegado. Deslizó la nueva. Acceso denegado. ¿Qué demonios?, murmuró. Llamó con fuerza. Chloe abrió la puerta de golpe. ¿Tu tarjeta también? Ambas. Algo anda muy mal con la seguridad. Simplemente busquemos la presentación y vámonos. Cogieron sus portátiles y se dirigieron a la sala de juntas principal. El ambiente en el ala ejecutiva era denso por la tensión. Nadie hablaba. Todo el mundo solo esperaba. Marcos sintió una sola gota fría de sudor recorrer su columna vertebral.
Había culpado a las tarjetas de acceso de un fallo técnico. Había culpado a los fondos congelados de un rival. Pero mientras estaba parado frente a la sala de juntas del piso 80, viendo a las personas más poderosas de la empresa entrar con rostros sombríos y silenciosos, se dio cuenta de que esto no era un fallo técnico y no era un rival. Era una ejecución. La sala de juntas del piso 80 era un lugar de leyenda. Era conocida como el Observatorio. 3 de sus paredes eran paneles de vidrio de 9 metros de altura que ofrecían una vista divina de la ciudad desde la Puerta de Alcalá hasta el Palacio Real. La cuarta pared era una pantalla digital negra e impecable. En el centro se sentaba una mesa colosal de caoba de una sola pieza, tan pulida que parecía un lago oscuro y quieto. Marcos y Chloe tomaron sus asientos habituales a mitad de la mesa. Eran vicepresidentes, pero hoy se sentían como becarios. Toda la junta ejecutiva estaba presente. David Foster, el CEO de Vega Global, se sentó a la cabecera de la mesa. Su rostro era de granito. «Gracias por reunirse con tan poca antelación», comenzó David, su voz amplificada por los micrófonos ocultos de la sala. Como saben, Vega Global adquirió Ascensión Ibérica hace 6 meses. Hasta ahora, hemos permitido que la estructura de gestión existente permanezca en su lugar mientras realizamos una revisión de arriba a abajo. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Esa revisión, continuó, ha encontrado irregularidades sistémicas significativas, y en algunos casos, criminales. Un murmullo nervioso recorrió la sala. Marcos sintió que su cuello se tensaba. Intercambió una mirada con Chloe. Estaba pálida. Hemos descubierto que ciertos proyectos insignia se han utilizado como vehículos para la malversación de fondos. Hemos encontrado conflictos de intereses, despilfarro corporativo y una cultura de arrogancia que es inaceptable. David miró hacia la mesa. Sus ojos parecían posarse en cada persona. «Estos problemas son tan graves», dijo David, «que la presidenta de Vega Global ha decidido supervisar personalmente la reestructuración. Ha estado en el sitio en este mismo edificio durante 5 meses realizando una auditoría silenciosa». La sangre se fue del rostro de Marcos. ¿En el sitio? Nunca había visto a una presidenta. Nunca había visto a ningún nuevo propietario. «Ella ha estado observando», dijo David, «y lo ha visto todo. Ahora voy a ceder la palabra a ella. Damas y caballeros, pónganse de pie para la presidenta de Vega Global, la señorita Elena Vega». Marcos se quedó mirando el nombre en la pantalla digital. Vega. No hizo la conexión. Todavía no. Él, como todos los demás, se giró hacia la puerta principal. La puerta se abrió y Elena entró. No era la Elena que había echado anoche. No era Elena Vega, el ancla. Esta mujer vestía un traje de pantalón de poder azul marino hecho a medida que probablemente costaba más que su coche. Su cabello, que solía llevar en un moño simple, estaba suelto, peinado en ondas elegantes y profesionales. Su rostro, libre del maquillaje natural que solía usar, ahora estaba definido, afilado y completamente frío. Estaba flanqueada por 2 guardaespaldas y un hombre que Marcos reconoció con un sobresalto de horror. Arturo Harrison, el jefe de la División de Delitos de Cuello Blanco de la Oficina del Fiscal de Distrito. Ella caminó hacia la cabecera de la mesa. David Foster le retiró la silla. La sala estaba tan silenciosa que Marcos podía escuchar el sonido de su propio corazón latiendo contra sus costillas. Chloe hizo un pequeño ruido ahogado como un animal moribundo. El cerebro de Marcos simplemente se rompió.
Se negó a procesar los datos. Estaba mirando a su esposa. Estaba mirando a la mujer a la que le había arrojado 800 euros. Estaba mirando a la nada que había descartado. Y ella estaba de pie a la cabecera de una mesa donde él acababa de estar luchando por su vida. «Por favor, siéntense», dijo Elena. Su voz era diferente. La calidez se había ido. Era nítida, clara y goteaba autoridad absoluta. Se sentó y el resto de la junta la siguió. Marcos y Chloe permanecieron de pie, congelados como estatuas en una tragedia. «Señor Ríos, señorita Bishop, parecen sorprendidos», dijo Elena, sus ojos fijos en ellos. «Por favor, siéntense. Después de todo, esta reunión trata principalmente sobre ustedes». Marcos se derrumbó en su silla. Su visión se estrechó. No podía respirar. Elena dio un golpecito a un control en la mesa. La enorme pantalla de pared se iluminó. «Hablemos del proyecto Odisea», dijo. «El proyecto Odisea», comenzó Elena Vega, «fue, según la propia propuesta del señor Ríos, una solución logística que cambiaría el paradigma, una forma de racionalizar nuestra distribución europea utilizando inteligencia artificial predictiva». Miró directamente a Marcos. «Una visión brillante, Marcos. De verdad, me impresionó cuando leí el informe inicial». Marcos abrió la boca, pero solo salió un sonido seco y de clic. «El problema», continuó Elena, «es que la visión era ficción. El presupuesto, sin embargo, era muy real». En la pantalla masiva apareció un diagrama de flujo complejo. Mostraba el presupuesto de 200 millones de euros para el proyecto Odisea, y ramificándose como tumores, había líneas rojas. El señor Ríos y la señorita Bishop crearon 3 corporaciones fantasma: Bishop Logistics, Ríos Holdings y Odisea Consulting. Las 3, estoy segura de que se sorprenderán al saberlo, se remontan a una cuenta ómnibus en las Islas Canarias. Hizo clic en un botón. Los extractos bancarios aparecieron en la pantalla. Números de cuenta, números de ruta. En los últimos 6 meses, el señor Ríos y la señorita Bishop han aprobado 15.8 millones de euros en honorarios de consultoría y anticipos de envío a estas 3 empresas. Empresas que no tienen empleados, ni activos, ni más función que recibir dinero robado. Chloe finalmente encontró su voz. Eso no es cierto. Son socios legítimos. Esto es una calumnia». «¿Lo es?», dijo Elena, su voz peligrosamente suave. Hizo clic de nuevo. Una nueva imagen llenó la pantalla. Era una foto de seguridad de un banco en Gran Canaria. Mostraba a Marcos y Chloe vestidos con ropa de playa, firmando documentos en el escritorio de un banquero. La marca de tiempo era de hace 3 meses, cuando le habían dicho a la Junta que estaban en una conferencia de logística en Berlín. El rostro de Chloe Bishop pasó de pálido a un verde enfermizo y moteado. Tú, tartamudeó Marcos, su mente finalmente reaccionando. «Elena, eras la analista del piso 25. «Sí», dijo Elena. «Yo era Elena Vega. Vega es el apellido de mi madre. Me uní a Ascensión para encontrar la podredumbre en mi nueva empresa. Esperaba encontrar despilfarro. Esperaba encontrar incompetencia». Se puso de pie y caminó lentamente alrededor de la mesa, sus tacones haciendo clic en el suelo. No esperaba encontrarla en mi propia casa. No esperaba que el hombre con el que estaba casada, el hombre cuya carrera yo subsidiaba en silencio, cuyo apartamento compré, cuyo genio se construyó sobre el legado de mi familia, fuera el cabecilla. Se detuvo directamente detrás de Marcos, colocando sus manos en el respaldo de su silla.
Él se estremeció como si lo hubiera golpeado. Me llamaste Ancla, Marcos. Dijiste que te estaba deteniendo mientras estabas ocupado diseñando el futuro. Pero no estabas diseñando nada. Eras solo un ladrón común. Un ladrón. Muy estúpido. Elena, por favor, susurró, la humillación tan profunda que era física. Podemos arreglar esto. Fue un error. Fue ella. Señaló con un dedo tembloroso a Chloe. Ella me obligó. ¡Silencio!, rugió David Foster, golpeando la mano sobre la mesa. Se dirigirá a la presidenta como señorita Vega. Elena levantó una mano. Está bien, David. La desesperación es apropiada. Caminó de regreso a la cabecera de la mesa. Señorita Bishop, sus servicios quedan obviamente cancelados. Sus acciones se pierden. Su pensión se esfuma. Según su contrato, invocamos la cláusula de vileza moral. Dejará este edificio sin nada. Seguridad la escoltará. 2 guardias uniformados se adelantaron y agarraron a Chloe por los brazos. «¡No puedes hacer esto!», gritó Chloe, su máscara de compostura haciéndose añicos. «¡Marcos! ¡Diles! ¡Diles!». Marcos solo miró la mesa, su mundo reducido al grano pulido de la caoba. «En cuanto a usted, Marcos», dijo Elena. Marcos levantó la vista, sus ojos suplicantes. Esta era su esposa. Debajo de todo esto, ella era su esposa. Ella lo había amado. Elena, cariño, lo siento mucho. Yo no lo sabía. Fui un idiota. Podemos ir a terapia. Elena lo miró y, por primera vez, no vio ira ni tristeza. No vio nada, solo un vacío. Señor Ríos, dijo, parece tener la impresión de que esto es una disputa conyugal. No lo es. Asintió al hombre de la oficina del fiscal de distrito. Señor Harrison, es todo suyo. El señor Harrison y 2 detectives de paisano se adelantaron. Marcos Ríos, dijo Harrison, su voz resonando. Queda usted arrestado por sospecha de hurto mayor, fraude electrónico y malversación de fondos. Uno de los detectives tiró de los brazos de Marcos detrás de su espalda y le puso las esposas en las muñecas. El frío clic metálico resonó en la vasta sala silenciosa. ¡Tu perra!, gruñó Marcos. Su terror finalmente se convirtió en rabia. «¡Hiciste esto!». «Tú te hiciste esto, Marcos», dijo Elena, dándole la espalda mientras los detectives se lo llevaban. «Simplemente echaste a la persona equivocada de la casa». Miró a los miembros de la junta restantes y atónitos. «Ahora», dijo, con voz de negocios, «hablemos del futuro de esta empresa». B. El ancla. Gana. La sentencia final. La caída no fue un lento descenso. Fue un impacto repentino y violento. Marcos Ríos, vicepresidente de Estrategia Global, ya no era un nombre. Era un número de caso. Pasó las primeras 8 horas en una celda de detención. El traje Brioni, su armadura de éxito, se sentía como un disfraz de Halloween. Estaba arrugado, y estaba seguro de que olía al hedor agrio de la celda de hormigón, una mezcla de sudor viejo, lejía y desesperación humana. Cuando finalmente hizo su única llamada telefónica, el número de su abogado de alto poder fue directamente a una asistente de voz helada que le informó. «Lo siento, señor Ríos, pero nuestra firma no lo representará en este asunto. Parece haber un grave conflicto de intereses». «¿Qué conflicto?», gritó en el auricular. «Diles quién soy». «Sabemos quién es, señor», respondió la voz, goteando desprecio. «Representamos a la sociedad de cartera Vega Global. Que tenga un buen día». Clic. Ella ya lo había cortado. Elena, su esposa tranquila, gris y normal, tenía un cortafuegos legal que podía repeler a un ejército. El pánico
frío y aceitoso, comenzó a filtrarse a través de su negación. Se vio obligado a llamar a sus padres en Galicia. Tuvo que llamar a cobro revertido. Los sollozos de su madre, el silencio atónito y furioso de su padre. Fue un nuevo tipo de humillación. «Dicen que la fianza es de 5 millones de euros, Marcos», gritó su padre. «¿Qué demonios hiciste?» «Es un error, papá. Dijeron que eres un riesgo de fuga. Dijeron que tienes cuentas offshore. Vamos a tener que hipotecar la casa, Marcos, la casa donde creciste. Estaremos allí por la mañana». La vergüenza ardía más que su rabia. Él había construido un imperio. Les dijo que era un cohete. Ahora era solo un hijo que había destruido la jubilación de sus padres, para cuando fue liberado 36 horas después, bajo fianza pagada por el fondo de pensiones de su padre. El mundo que conocía había desaparecido. Su rostro estaba en la portada del El Mundo. «Torre de la codicia», gritaba el titular, con una foto dividida de su foto corporativa engreída junto a su nueva foto policial demacrada. Peor aún, el paseo del presidiario había sido una obra maestra de tortura psicológica, orquestada por Elena. Seguridad lo había desviado, no por la salida trasera, sino a través del atrio principal con suelo de mármol de la Torre Ascensión. Eran las 12:30 p.m., la hora punta del almuerzo. Fue paseado con esposas ante cientos de sus antiguos colegas. Vio a analistas a los que había aterrorizado, a gerentes a los que había pisoteado y a todo el equipo de datos del piso 25, el antiguo departamento de Elena, que se había reunido junto a los ascensores. No se burlaron, no jadearon, simplemente observaron. Una mujer que reconoció, Sara, que solía sentarse a 3 escritorios de Elena, simplemente lo miró. Dio un sorbo lento a su café y sonrió. Era la sonrisa de una persona que ve a un tirano obtener finalmente lo que se merece. Se tambaleó hacia la calle, su padre pagando la fianza con un cheque de caja que representaba todos sus ahorros de vida. Le entregaron una pequeña bolsa de plástico con su billetera, su Patek Philippe, que, para su sorpresa, la oficina del fiscal de distrito no se había quedado, y su teléfono. Se quedó con el traje puesto y los 800 euros que había intentado darle a Elena. La ironía era tan amarga que sabía a ácido. «Tengo que ir al ático», le dijo a su padre, con voz hueca. «Tengo que hablar con ella. Tengo que coger mis cosas. Marcos, el abogado que encontramos. No me importa. Tengo que verla». Tomó un taxi amarillo, el primero en el que había estado en 5 años, hasta la calle de Serrano. Se sintió como un fantasma acechando su propia vida. Entró en el reluciente lobby. Su corazón latía con fuerza. Antonio, el portero, el hombre al que Marcos le había dado una propina de 500 euros la Navidad pasada, salió de detrás de su escritorio de mármol. Su rostro era una máscara de pesar profesional. «Señor Ríos, me temo que no puedo dejarlo subir». «Antonio, no seas ridículo», espetó Marcos, su antigua arrogancia encendiéndose. «Esta es mi casa. Vivo aquí. Abra el ascensor». «Lo siento, señor. Mis instrucciones son claras», dijo Antonio, con voz firme. «Ya no es residente. Está en la lista permanente de personas no gratas». «¿Lista de personas no gratas? En mi propio edificio. Haré que te despidan por esto, Antonio». Antonio suspiró. Un pequeño y triste sonido. «Señor, con respeto, parece que no lo entiende. Usted no solo vivía en el ático de la señorita Vega. Usted vivía en el edificio de la señorita Vega. El fideicomiso Vega ha sido propietario de toda esta torre desde que se construyó en 1998. Ella es su casera». La sangre se fue del rostro de Marcos. «¿Toda la torre?
Su oficina en el piso 72, el gimnasio, el lobby, el ático. Todo había sido de ella. No era solo una rata en una trampa. Había sido una rata en su laberinto de cristal y acero hecho a medida. Mis cosas, tartamudeó. Su rabia colapsó en un jadeo patético. Mi ropa, mis archivos. Todos los artículos no personales fueron retirados por el personal de la señorita Vega y colocados en una unidad de almacenamiento en las afueras de Madrid, dijo Antonio, leyendo un memorando. Se envió un paquete a su abogado. ¿Mi abogado? Marcos estaba desconcertado. No tengo. Justo en ese momento, un hombre con un traje barato le dio un golpecito en el hombro. «Marcos Ríos». «Sí, le han notificado una demanda». El hombre le entregó un sobre grueso y se fue. Marcos lo abrió, parado en el lobby que ya no era suyo. Era la solicitud de divorcio. No era una simple petición. Era una bomba táctica de 200 páginas. Motivos: adulterio, conspiración para cometer hurto mayor y malversación financiera grave. Detallaba con marcas de tiempo cada reunión que había tenido con Chloe, recibos de hotel, facturas de cenas. Incluso incluía una transcripción de una llamada que había hecho desde su línea de oficina privada, reservando su viaje de conferencia a las Islas Canarias. Pero la división de bienes fue la verdadera ejecución. Ático, calle de Serrano, propiedad única y separada de Elena Vega. El señor Ríos no tiene derecho a ninguna participación. Vehículos: Audi R8, Range Rover. Activos corporativos, arrendamientos terminados, recuperados. Cuentas bancarias: todas las cuentas conjuntas congeladas. Se está llevando a cabo una auditoría forense para recuperar todos los fondos gastados por el señor Ríos en actividades no matrimoniales, incluidos todos los regalos, viajes y entretenimiento para su coconspiradora, la señorita Chloe Bishop. Ella no solo se estaba divorciando de él, le estaba cobrando la aventura. Al final había una nota manuscrita de su nuevo abogado designado por la corte. «Marcos, llámame. Tu audiencia preliminar es mañana, y hagas lo que hagas, no intentes contactar a tu esposa. Además, Chloe Bishop llegó a un acuerdo. Está testificando en tu contra. Dice que fuiste el autor intelectual y que amenazaste su trabajo si no cooperaba. Estás solo». Estaba solo. Totalmente, completamente solo. Chloe se había salvado a sí misma. Sus contactos no respondían a sus llamadas. Sus cuentas bancarias estaban bloqueadas. Sus tarjetas de crédito, descubrió, eran todas tarjetas suplementarias de la cuenta principal de Elena. Denegada, denegada, denegada. Terminó en un motel de 49 euros, la noche en las afueras de Madrid. El tipo de lugar, con un letrero de neón, parpadeante de vacante, que proyectaba un brillo rojo enfermizo sobre la alfombra manchada. Pagó en efectivo, usando los últimos 800 euros. Su traje de 3.000 euros era ahora su único conjunto de ropa. Se desplomó sobre la cama grumosa, los resortes gimiendo en protesta. Encendió el pequeño televisor zumbante, y allí estaba ella. Elena Vega. Estaba siendo entrevistada en vivo en la CNBC. Era incandescente. Llevaba un vestido rojo simple y elegante. Su cabello era perfecto. Su sonrisa era tranquila y segura. El presentador estaba pendiente de cada palabra suya. «Señorita Vega», dijo el presentador, «es una historia increíble. Ha tomado el mundo de los negocios por asalto. En su primer acto oficial como presidenta, descubrió un fraude de 16 millones de euros y reestructuró todo su equipo ejecutivo. La gente la llama la Inquisidora Vega.
¿Cuál es su secreto para una acción tan decisiva? Elena sonrió. Una pequeña sonrisa educada que no llegó a sus ojos. Miró directamente a la cámara, y Marcos sintió como si lo estuviera mirando a él, sentado en su inmundo motel. Realmente no es un secreto, dijo, su voz tan suave y fresca como el cristal. Simplemente creo en la rendición de cuentas, ya sea en la sala de juntas o en tu vida personal. No se puede construir un futuro estable sobre una base podrida. Hay que estar dispuesto a encontrar la podredumbre, la debilidad, y cortarla, sin importar cuán personal sea. El presentador asintió, hipnotizado. Es una filosofía dura. Es la única que funciona, dijo Elena. Se inclinó hacia adelante como si compartiera un secreto con el mundo. Mi padre siempre me enseñó. Algunas cosas en la vida parecen estar apoyándote, pero en realidad solo te están deteniendo. Tienes que estar dispuesto a cortar el ancla. Hizo una pausa, y su sonrisa finalmente llegó a sus ojos, fría y brillante como una estrella invernal, y ver el peso muerto hundirse. El teléfono en la mano de Marcos vibró. Era un mensaje de texto de su nuevo abogado. El fiscal de distrito acaba de agregar un nuevo cargo. Lavado de dinero. Encontraron otra cuenta en Zúrich. Están retirando la fianza, Marcos. Vienen a por ti. Marcos se quedó mirando el televisor, el rostro de la mujer que había descartado. El cohete. El ancla. Se había equivocado tanto. Él no era el cohete. Él era, y siempre había sido, el peso muerto. Y el fondo del océano se acercaba para recibirlo. El aterrizaje final del cohete. Pasó una semana de infierno puro y sin adulterar. El abogado de Marcos, un defensor público de tercera categoría, había sido contundente. Estás acabado, señor Ríos. Tienen registros bancarios, fotos de vigilancia y una declaración jurada de su exesposa. Ella no es solo la víctima aquí, es el testigo principal y la estrella de la acusación. Están ofreciendo un acuerdo. ¿10 años? Marcos se ahogó. Por un delito de cuello blanco. Por robar casi 16 millones de euros a una de las mujeres más poderosas de Nueva York. Tienes suerte de que no pidan 20. Estaba en libertad bajo fianza, pero era un prisionero. Su nombre era tóxico. Había intentado conseguir un trabajo. Cualquier trabajo. En el momento en que escribían su nombre en Google, la entrevista terminaba. Estaba viviendo de los restos de la tarjeta de crédito de sus padres. Chloe había escuchado. Había corrido peor suerte. Ella no tenía riqueza familiar. Se había convertido en testigo de cargo, aceptando testificar contra Marcos a cambio de una sentencia reducida. Tenía una última idea desesperada. El trastero. El mensaje de Elena decía que sus pertenencias estaban en una unidad en las afueras de Madrid. Todavía tenía la llave de su viejo trastero compartido, uno que tenían antes del ático. Tal vez ella había usado ese. Tal vez, solo tal vez, había algo allí. Documentos viejos, efectivo que había escondido. Cualquier cosa. Tomó un autobús a Alcorcón. El complejo de almacenamiento era un lugar sombrío y extenso. Encontró la unidad C2. Puso su llave en la cerradura. Hizo clic. Subió la puerta de metal. Su corazón latía con una pizca de esperanza. La unidad estaba casi vacía. En el centro del polvoriento, suelo de hormigón, se encontraba un único objeto solitario. No era una caja de dinero. No eran sus trajes caros. No eran sus palos de golf, ni sus muebles de diseñador. Era la vieja maleta de lona que le había arrojado a Elena. Pegado al asa había un sobre. Le temblaban las manos al abrirlo. Dentro no había un documento legal.
Había una sola hoja de papel. Eran los 800 euros en efectivo que le había arrojado sobre la encimera. Debajo de los billetes, una sola frase estaba escrita con la letra elegante y precisa de Elena. «Eres un cohete, Marcos. Que tengas un buen vuelo». Se desplomó de rodillas, el dinero inútil revoloteando por el suelo. Fue el insulto final y definitivo. Ella no solo se había llevado su futuro, ella había devuelto su pasado. Le había devuelto exactamente lo que él pensaba que ella valía. Miró la unidad vacía, la única bolsa y el dinero en efectivo. Finalmente entendió. Ella no solo lo había estado investigando durante 6 meses, lo había estado juzgando durante 5 años. Le había dado todas las oportunidades de ser un hombre mejor, y él había fallado en todas las pruebas. Pensó en esa noche. «Te he superado». ¡Qué broma! Nunca había estado en su liga. Estaba sentado allí, un hombre roto con un traje barato, cuando sonó su teléfono. Era su abogado. «Marcos», dijo el abogado, con voz monótona. «El fiscal de distrito acaba de llamar». El equipo legal de la señorita Vega presentó una prueba final. Es mala». «¿Qué es?», susurró Marcos, sabiendo que se había acabado. «Una grabación de audio de tu ático. Parece que todo el ático tenía un sistema de seguridad, uno del que no sabías nada. Tienen el audio de toda tu ruptura. Te tienen confesando tu relación con la señorita Bishop. Te tienen amenazando a tu esposa y, lo peor de todo, te tienen echándola». El abogado suspiró. «El fiscal de distrito está retirando el acuerdo. Van a juicio. Ya no piden 10 años, Marcos. Piden el máximo, 25». El teléfono se deslizó de la mano de Marcos y se estrelló contra el hormigón. Se quedó mirando la oscuridad de la unidad de almacenamiento vacía, una tumba que había construido para sí mismo. Y por primera vez en su vida, Marcos Ríos, el cohete, finalmente comprendió de verdad el peso aplastante e infinito del ancla. Y así el cohete se quedó en tierra para siempre. Marcos Ríos no solo perdió su trabajo, perdió a su esposa, su libertad y toda su identidad. Todo porque su arrogancia lo cegó ante la verdad. Pensó que estaba echando a un ancla, pero en realidad estaba echando a la reina. Elena Vega demostró que la persona más tranquila de la sala es a menudo la más poderosa, y que la justicia kármica, cuando finalmente llega, siempre se sirve helada. ¿Qué pensaste de la caída de Marcos? ¿Estuvo justificada? ¿Qué habrías hecho si fueras Elena? Déjame tus pensamientos en los comentarios a continuación. Si disfrutaste de esta dramática historia de traición y retribución kármica, asegúrate de darle a me gusta, compártela con un amigo al que le guste el drama, y lo más importante, suscríbete al canal y toca la campana. Tenemos nuevas historias todas las semanas, y no querrás perderte lo que sucede a continuación.